En una oportunidad, y explicando con respecto al conocimiento de la palabra que podía tener el creyente y al discernimiento para lo verdadero de lo falso, daba el ejemplo del cajero del banco, la persona que está detrás de la ventanilla y que se encarga de cobrar o pagar en dinero de la moneda que sea, del país que sea. ¿Cómo detecta rápidamente al tacto o a primera vista un billete falso? Por una simple razón, porque está muy acostumbrado a trabajar con los genuinos. El creyente, con respecto a la palabra y con respecto a los hechos o manifestaciones sobrenaturales, supuestamente provenientes de Dios, tendría que ser igual. Tendría que discernir con toda velocidad qué es lo verdadero y qué es lo falso. Este trabajo está encarado en función de conseguir sobrevivir a lo falso. Y vos acordate que cada vez que buscamos algo en la Biblia, lo que estamos buscando son principios para aplicarlos a nuestras vidas. Estamos buscando aquello que nos es necesario a nosotros para mejorar la calidad de vida espiritual y física que tenemos. No estamos mirando a la Biblia para adoctrinar o para conseguir alguna clase de posición teórica o alguna tesis teológica. Reitero, queremos extraer principios de vida práctica para nosotros. Y vamos a comenzar esta primera parte de Sobreviviendo a lo Falso, va a tener dos partes, con la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Hay un versículo muy popular que conocemos bastante, que está en el verso 3. Dice 2 Corintios capítulo 10 verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es mucha la gente que no cree que ande en la carne, y por eso pone ese rostro tan espiritual cuando va a hacer alguna cosa dentro del templo de su iglesia. Mistifica todo lo de Dios y entonces todo lo que hace, dice, piensa, respira es por el Espíritu. Pero el caso es que Pablo lo dice, yo me lo creo y por eso lo repito, y no sé qué harás vos con esto, que andamos en la carne. Pablo dice eso. Y no es poca cosa, Créeme que no es poca cosa. Porque si no andas en la carne, alguien te va a echar fuera. Porque espíritus sin cuerpo no tienen pasaporte para andar por la tierra. Es por eso que vos tenés autoridad sobre ellos. Porque ellos no tienen pasaporte para andar por la tierra, mientras tanto, vos sí. Pero porque tenés un cuerpo. Y tu cuerpo es de carne. Por lo tanto, andás en la carne. ¿Se entiende? Y el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que las armas de Dios funcionan cuando son dirigidas a destruir fortalezas. Está bien claro eso allí, ¿no? Solo que a veces lo hemos leído de corrido y no hicimos las pausas como corresponde. Por eso no entendemos. En los tiempos que yo estudiaba en la práctica para locución, se hacía mucho hincapié en la duración de la pausa de la coma
la duración un poquitito mayor de la pausa del punto y seguido, y la duración mayor aún del punto y aparte. Hoy prácticamente no se respeta, y por eso se lee tan mal y se habla mucho peor. Y que a eso lo podés comprobar sintonizando cualquier emisora de cualquier país y en cualquier idioma, porque supuestamente el avance tecnológico ha mejorado muchas cosas, pero no el uso del idioma, fundamentalmente el español, porque estamos entre gente de habla hispana, más allá de sus modismos, dentro de los cuales los argentinos somos bastante particulares porque nuestro español no se parece a ningún otro, sencillamente porque no es español, es argentino, lleno de barbarismos, vulgarismos, mezclado con el lunfardo porteño de la ciudad de Buenos Aires, una mezcla que tenés que ser medio experto en jeroglíficos egipcios, vos como oyente, para poder entenderme, por lo menos la mitad de lo que te digo, siendo que yo me cuido, y en algunos momentos uso términos amplios de Latinoamérica para que se me entienda. Pero así todo, mi idioma español es muy particular y lo sé. Lo asumo y pido disculpas por eso, porque en algunos casos puede llegar a herir oídos muy finos en lo que tiene que ver con la pureza del idioma, ¿no? Las armas de Dios funcionan cuando son dirigidas a destruir fortalezas. Una fortaleza es la identificación de una torre fuerte para repeler un avance hostil, sea positivo o sea negativo, porque podemos construir fortalezas positivas o fortalezas negativas. Esto ya ha sido enseñado. Y es algo que mantiene afuera o adentro, es un muro. La fortaleza es un muro de protección, ya sea para entrar o para salir. Por ejemplo, vos podés edificar en tu vida una fortaleza positiva en salud, de manera que ninguna enfermedad pueda entrar en tu vida. Algunos misioneros destacados en África lo han puesto en práctica a esto, y dicen ellos que consiguieron que durante su estadía en lugares plagados por pestes o epidemias como la malaria, la disentería y otras pestes, jamás ninguna de ellas los tocara. O sea que si vos tenés una fortaleza positiva en sanidad, entonces la enfermedad tendrá mucho trabajo para entrar en tu vida. Por el contrario, si vos tenés una fortaleza negativa en cuanto a la sanidad, entonces toda enfermedad que pase cerca o lejos de tu ciudad te visita. Una fortaleza mantiene afuera o mantiene adentro algo. Fortaleza es algo que uno edifica mediante la colocación de un bloque a la vez. Como se levanta una pared, has visto los albañiles, los constructores ir colocando de un bloque, un ladrillo o lo que sea la pared, uno por vez, pegado con la mezcla y demás, y vos pasás a la tarde, pasaste a la mañana y estaba 20 centímetros el muro que estaban levantando, pasás a la tarde y ya tiene casi 2 metros, suponiendo que trabajen rápido. Eso es el equivalente en lo físico a una fortaleza, un bloque por vez, un bloque a la vez, que es como decir un pensamiento a la vez. Acordate que estamos hablando de las armas de Dios que, según dice aquí, solo existen para destruir fortalezas. Y como esto proviene de las luchas cuerpo a cuerpo, es indispensable que a tu oponente lo tengas alejado. Bueno, lo mismo sucede con las fortalezas. No existe tal cosa como una fortaleza lejana. Para ser fortaleza tiene que ser cercana, porque es un agente cercano y es un agarre
cercano. Las fortalezas conciben su poder de principados y poderes en lugares celestes. Es decir, que los poderes invisibles son los que le dan la fortaleza a las estructuras que edificamos. Pero el espíritu, ya sea caído o perverso, es sólo un poder tras un principio. O sea que el poder no debe ser ejercitado en la tierra sin un credo o principio o mentalidad o estructura que le dé acceso. Entonces, la fortaleza en sí no está fluida sino en nuestra mente. Dice que las armas son poderosas en Dios y que son para la destrucción de fortalezas. Y luego nos dice cómo lo hace. Y dice que es derribando argumentos. Un argumento o argumento es el culto al razonamiento que se lleva a cabo antes de tomar una decisión. Entonces ya nos da la localidad de la fortaleza en nuestro pensamiento. Y aquí nos dice que las armas de Dios son para derribar fortalezas creadas por pensamientos o conceptos o argumentos. Y todo lo que se exalta o es altivo o que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la salida. Por eso es que en Hebreos capítulo 4, verso 12, se nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice está viva, porque todo lo que está vivo se muere. Dice es viva. Y ese es implica eternidad. Es viva y eficaz. Y más cortante, la palabra eficaz es la palabra energía. No viene de una energía, como dice la nueva era. Quiere decir que es enérgica. De allí viene. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fortalezas, entonces, son cosas que nosotros edificamos en el transcurrir de un tiempo, ya sea positiva o negativa, sea un concepto positivo o sea un concepto negativo. Cualquiera de las dos cosas llega el momento en que se hace una fortaleza en nuestras vidas, donde ya no hay que pensarlo, sino que es así. Tenés un hecho determinado, hay un clic dentro tuyo y es como que una mano invisible pulsa la tecla de intro o enter y se pone en marcha algo que vos tenías archivado en tu disco rígido y sale a la luz y se manifiesta antes que te des cuenta. Acordate que nosotros pensamos en imágenes. Nosotros pensamos en imágenes. Tu ojo es una lente que recoge imágenes al revés y después las invierte. Y en ese momento tu mente está discerniendo lo que tu ojo ha recogido. O sea que vemos en fotografías. Y esto es muy importante para entender a Babilonia. Si yo dijera ahora perro negro, toda la gente que está allí, del otro lado, escuchándome, termina de imaginar y ver a un perro, como quiera que lo imagine, grande, mediano, chiquito, quizá parecido al que tiene, si lo tiene, de color negro. Podrá ser distinta raza o distinta calidad de perro, pero es un perro de color negro. ¿Por qué? Porque yo dije perro negro. Claro, el problema en esto radica que cada uno lo va a ver
de acuerdo con su propio concepto de perro. Algunos van a verlo muy grande, feroz, peligrosísimo, y otros lo van a ver pequeñito, mimoso, juguetón y muy simpático o inofensivo. O sea que nadie dejó de imaginarse un perro y de color negro, pero esas imaginaciones fueron de muy distinto contenido, ya que cada uno imaginó su perro de distinto tamaño, de distinta conducta y de distinta forma. Pero si yo ahora dijera perro chihuahua negro, entonces hay un montón de gente que tiene que rever su imaginación y pasar a ver a un chihuahua negro, que como todos sabemos es un perro pequeño. Lo que intento mostrarte con este ejemplo canino o perruno es que todos vemos en imágenes. Ahora bien, imagínate esto. Si toda nuestra vida, perro es aquello que acabamos de ver, y de repente, o en el transcurso del tiempo, descubriéramos que habíamos estado equivocados, está comprobado que, más allá de la duda, el gato es lo que nosotros imaginábamos como perro, se nos viene medio mundo al suelo. Que si hubiese comprobado que científicamente nos equivocamos y le pusimos perro al gato y gato al perro. Ahora, cuando yo diga perro, vos tenés que imaginar y ver un gato. Pero tu mente automáticamente va a seguir viendo un perro. ¿Por qué? Porque ya es una fortaleza creada en tu mente. ¿Se entiende? Ahora bien, eso es exactamente lo que está sucediendo hoy con el funcionar de la Iglesia. Tenemos un concepto de lo que es la Iglesia. Y Dios quiere reformar esa imagen. Y la quiere reformar con las armas poderosas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, no, de conceptos humanos. Porque la formación de conceptos humanos terminan siendo fortalezas. Entonces, ya tenemos una idea de lo que es una iglesia, de cómo funciona, de cómo es la palabra, de cómo es la doctrina, cuál es el plan de Dios y 100, 200 o la cantidad que vos quieras de cosas más. Pero tenemos toda una imagen tallada, casi a fuego. Entonces por allí aparece un predicador nuevo y te dice algo distinto y vos tenés problemas gravísimos con el entendimiento. Porque cuando se dice perro, vos nunca podés ver un gato, vos ves un perro. Según la interpretación antigua del perro. Entonces estamos tratando de diseñar al perro con la colita del gato. Pero no cuadra la imagen, va a quedar feo. Imagínate un perro con la cola de un gato. ¿Por qué? Porque es imposible construir una fortaleza sobre otra. Hay que destruir inexorablemente la anterior. Y ese es un principio básico de ingeniería. No se puede construir nada sobre fundamentos falsos, endebles, débiles, mucho menos inexistentes. Y lo digo de esta forma porque cuando hablamos de fundamentos, estamos hablando de imágenes. Y no vamos a edificar la iglesia
estamos hablando de edificar una imagen en ti mismo. O sea, no es cuestión del tema de la iglesia, es en vos mismo. No podemos edificar tu cuerpo porque ya está hecho. Tu espíritu, ya Dios trató con él. Es tu mente la que tiene que restaurarse. La que tiene que reformarse de acuerdo al día presente de Dios y su palabra genuina y actual. Entonces entendemos que dice aquí que derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautiva toda nuestra obediencia a Cristo. Estando prontos, o sea, de esto depende de tu prontitud, esto depende de tu prontitud, pues si no estás pronto a castigar tu propia desobediencia, las armas de Dios no funcionan para vos. Léelo bien. Siempre paramos un versito antes, porque aquí dice que estas armas funcionan cuando nosotros estamos listos a castigar nuestra desobediencia. ¿Querés que te lo muestre como si fuera un elemento quirúrgico? Tienen que operarte a vos antes de operar a otro. ¿Entendés? Si estamos dispuestos que la revelación castigue nuestra desobediencia, entonces Dios te da la revelación, pero solo si estás dispuesto a que castigue tu desobediencia. Pero si nuestro propio concepto va a analizar la revelación de Dios, Dios no te va a dar ninguna. ¿Te das cuenta por qué no le revela nada a los intelectualmente muy preparados? Porque en el final dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No dice casi perfecta, dice perfecta. O sea que las armas de Dios funcionan y pueden, efectivamente, derribar fortalezas porque has permitido que Dios las derribe en vos. Tu obediencia interna tiene que estar presente. Son imágenes. Fortalezas son imágenes establecidas. Pero dice que las armas de Dios son para derribar fortalezas que van en contra del conocimiento de Dios. La palabra nos dice en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis que de ninguna manera es un libro futurista. Y tampoco es la revelación del anticristo. La palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis. Dice aquí en los primeros 3 versos que es la revelación de Cristo, no del anticristo. Es el único libro donde Cristo es visto en pasado, en presente y en futuro. Dice el que fue, el que es y el que habrá de venir. ¿Te acordás? Es el único que lo muestra en pasado y futuro. Siempre había sido en yo soy, presente. Este libro no. Ahora, en Apocalipsis es presentado en todos los tiempos, porque no es visto en un tiempo cronológico, sino desde la eternidad, donde no existe el tiempo. Cuando Dios echa un vistazo, ve pasado, presente y futuro al mismo tiempo, a la vez. De manera que tampoco está escrito cronológicamente. Son 7 visiones que el apóstol Juan vio, y dice que la revelación de Cristo es la victoria de Cristo en todos los tiempos, lo que está escrito en este libro. No hay nada que tenga que ver con anticristo en él. Y dice el verso 1, que estas son las cosas que deben suceder pronto. O sea que no es algo futuro,
no es algo futuro, sino algo que va a suceder pronto. Y la mayoría de ello ya ha caducado. El verso 3 comienza diciendo, bienaventurado es el que lo lee. O sea que si la interpretación del libro te causa temor, o hay algo mal en vos, o la interpretación es incorrecta. Porque está escrito que debe causar bendición. Apocalipsis o revelaciones. Ahora bien, es importante entender que bendición, en este caso, tiene que ser vista desde los ojos de Dios. Advertirte respecto a lo que viene mañana es una manera de bendecirte. Puede ser que eso esté incluido en el libro, pero es una bendición. Eso significa que utilizar este libro para producir temor, como muchos erráticamente han hecho, es una mala interpretación. Porque si lo lees correctamente, debe bendecirte, nunca atemorizarte. Y quiero que entiendas algo. Anotalo bien a la vista para que nunca se te escape. El temor es, para Satanás, lo mismo que la fe para Dios. Te lo repito. El temor es, para Satanás, lo mismo que la fe es para Dios. Y vuelve y dice, en el final del verso 3, que el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 22 termina el libro diciendo lo mismo. En el capítulo 22 y verso 6, Apocalipsis, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Que deben suceder cuándo? Pronto. Vemos aquí 2 veces en el libro del Apocalipsis que lo empieza y lo termina diciendo, no quiero que entiendas que esto es para mañana, es para hoy. A Daniel se le dijo, sella la visión. A Juan se le dijo, sacala pronto. O sea que lo que Daniel selló habla claramente en los últimos días, dice Habacuc. Hay 4 teorías para entender el libro del Apocalipsis. Una es la mentalidad futurista, que todo es en el futuro. Este es uno de los puntos de observación. El problema que tiene este es que sería irrelevante a la Iglesia, porque no tendría nada que ver con nosotros. No tendría nada para bendecirnos a nosotros, y entonces no es para nosotros. Otra teoría es la histórica. Según sus defensores, totalmente en el tiempo de la Iglesia. Pero el problema que tenemos con lo histórico es que no proyecta un fin. Y sabemos que Dios tiene algo que le nutre, hacer y terminar su obra. Entonces tiene que tener un fin en alguna parte. La otra teoría es la contemporánea, que de alguna manera nos estaría diciendo que eso es solamente para el día de Juan. Pero esa tampoco termina de convencernos, porque si realmente es solamente para el día de Juan, ¿cómo es que dice que me bendice a mí? ¿De qué nos estaríamos preocupando, si así fuera, si Juan ya se murió? Tiene un grado de razón si lo tomamos desde lo estrictamente literal, pero se viene abajo como teoría cuando leemos que se nos dice que somos bendecidos por estar leyéndolo. Después está la teoría idealista.
que es la que nos dice que todo es simbólico. Convengamos en que en una mayoría de cuestiones podríamos darle la razón a esta teoría, pero hay un problema. Si todo es simbólico, nada se manifiesta, y eso también es un error. Si todo es simbólico, nada se manifiesta, y eso también está equivocado. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad es que Dios está diciéndonos a todos que, por favor, no tratemos de meterlo a Él en una sola imagen. Dios sigue siendo soberano, hasta donde yo sé, y esa soberanía le dice que Él querer manifestarse donde quiera y de la manera que se le dé la regalada gana es un patrimonio de su soberanía. Y Satanás lo que pretende hacer, y a veces lo consigue, es limitar a la Iglesia a una sola definición, a un solo concepto, a una sola imagen, y hacernos adorar de alguna manera a esa imagen. Eso es Babilonia. La verdad es que las 4 teorías tienen su parte de razón, pero al mismo tiempo, las 4 por sí solas son errores. Pero si podemos entender el libro con el balance con el que está escrito, entonces le da la licencia a Dios para manifestarse como Él quiera y cuando Él quiera. Pero lo que la Iglesia quiere es encajar a Dios en un solo concepto, porque de esa manera es más fácil para ellos ver qué cosa es Dios, qué cosa no es Dios. Porque es más fácil encajarlo en un concepto que tener el discernimiento encendido. Pero resulta que Dios no quiere encajarse en un solo concepto, porque Dios es creador. Todos tienen alguna verdad. Por eso el capítulo 11 nos habla de ministerio profético y apostólico, y vemos a Moisés y Elías trayendo reforma a la iglesia. Y vemos los capítulos 2 y 3, que cuando le habla a las 7 iglesias, que es una tipología de la iglesia completa, 7 condiciones de la misma iglesia, a todas las elogia por tener algo bueno, pero todas también presentan un error, una decepción o un engaño. ¿Por qué? Porque Satanás nos quiere limitar a un solo concepto. Lo que allí te dice es que las 7 visiones se ven en un espacio de 42 meses. Vemos que en Hechos capítulo 15 habla de que van a restablecer el tabernáculo de David. Lo hicieron. Y nunca hubo un servicio de alabanza. Porque cuando hablamos del tabernáculo de David, allí había dominio, había reinado, había orden de Melquisedec, había linaje real, sacerdocio, linaje escogido. Y si vas a restablecer el tabernáculo de David, no lo podés hacer sin dominio y sin traer paz. O sea que no es solamente alabanza. Pero a nosotros nos gusta limitarlo a un solo concepto, porque entonces no tenemos que trabajar, ya sabemos lo que es. Así de mucho hemos entendido el tabernáculo de David. Creemos que es pura alabanza. Entonces traemos panderos y panderos y panderos y ya restauramos. No, mentiras. Mentiras. David trajo paz. Nosotros no hemos traído ninguna paz. Mientras haya demonios, no hay paz. Él expandió el reino. Nosotros apenas estamos empezando a hacerlo. Hubo linaje en su casa. Todo el linaje fue reinado.
nosotros todavía no. No se trata de una generación que reina y otra que se va abajo. En el tabernáculo de David, todas reinaron. Es mucho más fácil para el creyente decir, esto es negro, y se acabó. Y se acabó. Y todo lo que no es negro, no es Dios. Pero entonces, si un día Dios se aparece por tu casa, ya no es Dios porque no es negro. ¿Entiendes? Y eso es lo que Satanás quiere, hacernos complacientes para una sola interpretación. Un día yo predico sobre una conocida parábola, le doy una interpretación novedosa, y viene alguien y me dice, yo lo dije de otro modo. Yo lo dije de otro modo. ¿Y eso quiere decir que lo que yo prediqué no sirve? No. Nadie podría jamás decirte esto por una sencilla razón. La palabra sigue siendo una fuente inagotable. Que una sea más práctica que la otra, que una te haya calzado a vos mejor que la otra, que una te haya sabido de sabor más coherente que la otra, puede ser. Pero eso no quita que sea una verdad y las demás fábulas. Son, en el mejor de los casos, distintas ópticas de un mismo asunto. Yo no creo que haya un texto, un pasaje que se haya predicado más veces que el del hijo pródigo. ¿Cuántas veces lo escuchaste y cuántas interpretaciones o puntos de vista o enfoques escuchaste? ¿Estuvieron mal? ¿No te bendijeron? ¿No te alimentaron? ¿No te nutrieron? La mayoría. Algunos probablemente no, pero la mayoría sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que estuvo haciendo la Iglesia hasta aquí? Cristalizando la interpretación de la palabra y tomando como error lo que no encajaba con eso que ellos ya habían cristalizado, armado y metido dentro de una caja, llamada hermenéutica. Fíjate que de ese modo, si cada vez que yo leo esa parábola, va a decirme lo mismo, ¿para qué tendría que seguir leyéndola? Amplíalo a toda la Biblia. Si vos vas a leer la Biblia y te va a decir siempre lo mismo, ¿para qué la vas a leer? Vas a hacer lo que hace una gran mayoría, lamentablemente, leerla de vez en cuando, una vez y punto. Los que saben, los que conocen, los que han entendido el envase en el que viene la palabra de Dios, la leen todos los días, a cada rato, cada vez que pueden, y hasta cuando se despiertan en las madrugadas, están allí. Eso es comerse la palabra. Y eso es lo que se nos ha mandado a hacer. ¿Vos creés que Dios nos mandaría a hacer algo aburrido? Que no tenga una novedad, que no haya alguna cosa nueva, que algo que te impacte. ¿Crees que Dios es un lector apático? ¿Qué idea tenemos en algunas cosas de Dios, eh? Ahora, el mundo incrédulo supone precisamente que hacemos eso, aburrirnos leyendo la Biblia, que total dice siempre lo mismo. Por eso no entiende que la leamos todos los días. Y si son las mismas cosas, son las mismas Biblias, ¿para qué la tienen que leer todos los días? Esos son religiosos, son fanáticos, así nos dicen. No entienden, porque no es por intelecto. Tampoco adentro es por intelecto, ¿eh? Aunque el intelecto ayude en algunas cosas. Es decir, toda ciencia sirve cuando está puesta al servicio de los intereses del reino de Dios. Cuando trata de competir con el reino, ya no sirve. Y si querés en esto, incluí la psicología. Excelente herramienta si la pones al servicio del reino.
tremenda y negativa si la pones a competir con la palabra de Dios. Que haya alguien que diga es mejor ir a un psicólogo que orar para que Cristo te escuche. ¿Se entiende, no? Tenemos la tendencia natural de poner a Dios en un solo concepto. Por eso aquí y ahora estoy buscando a Babilonia no como una ciudad literal, porque no lo es, aunque en el pasado sí lo fue. Pero lo fue para servir como analogía, como metáfora, como comparación. Hay un principio que es más importante que la ciudad. En Apocalipsis capítulo 11, Sodoma, Gomorra y Jerusalén son comparadas con Babilonia, y no lo eran. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, Babilonia es Roma. Es una característica que una vez que lo hayamos identificado, vamos a poderlo discernir, aunque esté sentado en el banco de enfrente en tu iglesia. Apocalipsis capítulo 14, verso 6 en adelante, dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjate, fornicación aquí no es ese algo literal que marca una relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados. Aquí, fornicación es, textualmente, salirse del propósito de Dios. O coquetear, flirtear con el propósito de Dios sin intención de comprometerse con Él. A eso se le está llamando fornicación. Porque si lo vemos desde el plano estrictamente literal, lo estamos limitando solamente al que anda en lujuria. Pero en el vocabulario de Dios, fornicación es un término tan común que Dios lo usa como ejemplo entre algo que entendemos para enseñarnos un principio espiritual que Él no quiere que ocurra entre nosotros, entre su relación y la nuestra. No seas adúltero, Israel. Escúchame, no es que Israel se casara con otra persona, o que una persona se haya casado con otra, sino que prevaricó con el propósito de Dios. Porque Dios se quiere casar con vos. Pero no existe tal cosa como matrimonio sin compromiso, sin responsabilidad, sin pacto. Y no hablo de esos pactos modernos basados en monedas nacionales de cursos legales. Hablo de pactos, de adentro, desde adentro, de espíritu a espíritu. Ha caído. Aquí dice que Babilonia es una gran ciudad. Ha caído. Sin embargo, si vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 10, leemos que dice: y me llevó en el espíritu, no lo natural, en el espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Lo que estamos viendo aquí entonces es que Babilonia es una gran ciudad. Y también lo es Jerusalén, la ciudad santa. O sea que hay una ciudad verdadera y una ciudad falsa. Y no necesariamente están separadas, porque la ciudad no es la estructura,
La ciudad es la gente que la habita. Dios tiene su gente, y Satanás también. Y no es que él las procrea, sino que las influencia. Y pueden estar sentados uno al lado del otro. Por eso cuando dice que van a arrancar la cizaña, se les pide que tengan mucho cuidado de no arrancar trigo bueno junto con cizaña. La cizaña es Babilonia. Es una gran ciudad. Nota que las dos son grandes ciudades. Mira el capítulo 16 de Apocalipsis, a partir del verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ahora vemos que Babilonia tiene 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Lo dicho en más de una oportunidad que hemos tocado estos temas. Babilonia tiene 3 partes. Su ciudad está dividida en 3 clasificaciones. Número 1, religión. Número 2, política. Número 3, sistema financiero. Vamos a ver mejor qué cosa es Babilonia para que vos aprendás a discernir qué es babilónico y qué no lo es. Y así podamos echar abajo a todo lo que se exalta. Acordate esto que ya te he dicho en más de una ocasión y en distintos trabajos. Todo lo que se exalta en contra de Dios está entre medio de nuestras orejas. Mírate, ¿qué crees que hay en medio de tus orejas? ¿Por qué algo hay allí? De tu mente, ¿no es cierto? Bueno, allí es donde Babilonia quiere irse a sentar, en medio de tus orejas. El anticristo dijo: me quiero ir a sentar en el templo de Dios y hacerme pasar por Dios. ¿Te acordás? Anticristo, ¿eh? Me quiero ir a sentar en el templo de Dios y hacerme pasar por Dios. Y vos sabés ya que el templo de Dios es tu cuerpo, ¿no? No ese edificio de mampostería que vas 1 o 2 veces por semana. El templo de Dios es tu cuerpo. ¿Lo sabés o no lo sabés? Si lo sabés, entonces, cuídalo. Y si no lo sabés, aprende. Es una influencia. Es un espíritu. Lo que el diablo quiere es que lo limites a una persona, al anticristo, así mientras vos andás buscando a esa hipotética persona, él mientras tanto te destruye toda la ciudad. Nos quiere encajar en una sola imagen. Nosotros seguimos buscando un hombre para colgarle el rótulo de anticristo, cuando él está sentado en el templo de Dios, bajo el rótulo de Babilonia. Y mientras vos andás buscando cuál será el hombre ese de la historia, que tendrá un día, dice, todo el poder de Satanás, él anda efectivamente destruyendo, por ejemplo, nuestros sistemas escolares. ¿O no? Sentado en el corazón del hombre. Ese es el templo de Dios. El poder del hombre
el famoso 666. Es un poder que procura ejercitarse sin obedecer a Dios. Eso es anticristo. Toda idea, pensamiento o concepto que va en contra de Cristo. Anticristo. La palabra anti significa en lugar de o en contra de. O sea que algo que viene en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Eso es anticristo. Y lo que funciona para la Iglesia no es venir en contra de ella porque nos damos cuenta. Entonces, su única arma es tomar el lugar de Cristo y hacerse pasar por Él. Y lo hace a través de gente, igual que Cristo. Ambos necesitan gente para expresarse. La batalla es ¿quién manda aquí? Dios dice, en la tierra mando yo, y voy a expresar mi gloria. Y Satanás dice, yo voy a pervertir todo lo que tú estés creando. Entonces hay dos ciudades, una pura y una pervertida. ¿A dónde andan? Juntas. Está dividida en tres partes esta ciudad: religión, política y sistema financiero. Acordate que no estamos buscando una Babilonia física, sino su carácter. ¿Querés localizarla? ¿Querés descubrirla? ¿Querés destruirla? Anotá. Principio básico número 1 es todo lo que se resiste a Dios. Todo lo que se resiste a Dios. Y eso es muy amplio, Sodoma, Egipto, Jerusalén, son tipologías de Babilonia. Lo que Satanás quiere es encajarnos en una sola interpretación, porque no nos gusta tener que trabajar para discernir. Es más fácil decir, esto es blanco y esto es negro, y se acabó, y queda establecido así. Cuando tenés que discernir, llegás a un gris, y es más difícil. Escuchá, vos, como creyente, vos, no necesitas discernir al gay, no necesitas discernir al ateo, y no necesitas discernir a la nueva era. Lo que sí necesito discernir, porque de otro modo corro el riesgo de ser duramente engañado, son los púlpitos de nuestras iglesias. Pablo tenía esa batalla en todo su ministerio. Gente que quería tomar su dimensión de apostolado por encima de lo que entonces era la iglesia de Corinto. ¿Qué dijo Pablo? Son ángeles de luz, ministros de Satanás. Yo me he permitido hoy, en algunos casos, llamarlos mini astros. No ministros, mini astros. Y eso también se hace llamar iglesia. Y los que fueron a la escuela de esa falsa iglesia han sido influenciados por Satanás de tal manera que han llegado a crearse un concepto falso de la iglesia genuina. Muy sutil, alta sutileza. Y esa es la gente que domingo tras domingo, y en algunos casos con las mejores intenciones, basándose en esos conceptos erróneos, te predican horas y horas y horas. Y la predicación basada en un concepto erróneo es cizaña. No la podemos llamar de otra manera, es cizaña. ¿Y qué es lo que produce la cizaña? Mareo, después produce dolor, apatía,
estupidización, embotamiento y finalmente muerte. Está claro que te hablo en sentido espiritual, ¿no? Cizaña. Cizañón es un grano bastardo. Por eso apretaban o ceñían el trigo, para que la cizaña no llegara al pueblo o a los animales. Ten en cuenta esto. Cuando hablamos de falta de visión, estamos hablando de mareo espiritual. ¿Cuántos saben que alguien mareado tiene la visión distorsionada? ¿Nunca te pasó? ¿Cuántos saben que hay entre nosotros infinidad de llamadas iglesias con una visión distorsionada? Entonces vos los ves y los oís y te preguntás, ¿qué estarán comiendo? Están en altísima confusión mental. Por eso vemos a tantos y tantos hermanos confundidos. Pregúntate, no les preguntes a ellos, Pregúntate vos, porque si les preguntás a ellos, los vas a ofender y no vas a tener respuesta. Pregúntate vos, ¿qué basura estarán comiendo? Tened muy en cuenta que la conclusión de todo ese estado es muerte. Muerte espiritual. ¿De acuerdo? Pero como la espiritual más tarde o más temprano llega a manifestarse en lo natural, que no te llame la atención que con el correr de los tiempos una muerte le dé paso a la otra. ¡Wow! ¡Wow! El anticristo está en todas partes. Juan dijo que no era algo nuevo y que salió desde el principio, dijo Juan. Y les dijo que estaba entre ellos y que había salido de ellos mismos. No vino del mundo. El que crea que el anticristo va a venir del mundo no leyó la Biblia, no entendió nada. Salió de entre vosotros, dice, no del mundo. Lo dice la carta de Juan. Acordate de esto porque es básico. Y te va a venir bien en este cierre de esta primera parte para dejarlo grabado a fuego en tu mente y que vaya construyendo una fortaleza positiva. Es Babilonia todo lo que se resiste a Dios. Todo lo que se resiste a Dios es Babilonia, inclusive aquello que pueda estar hablando todos los días de Dios y cuando Dios produce un cambio no lo quiere aceptar. Porque Dios puede producir cambios, respetando el concepto básico y el argumento central, o el ejido central de su palabra, puede modificar las formas. No, esto siempre se hizo así, Babilonia. Sobreviviendo a lo falso. Esta es la primera parte, y tenés una semana para volverla a escuchar, para guardarla en tu ordenador. Es importante, ¿eh? Es importante porque esto no es un trabajo teológico. Esto casi son rudimentos básicos para que cuando vayas y te sientes en un lugar supuestamente santo, a escuchar palabra supuestamente genuina y a recibir supuestamente bendición, puedas discernir si la palabra es palabra o discurso, si el lugar es santo o profano, y si en lugar de bendición no estás recibiendo otra cosa. Te va la vida en esto, la vida espiritual. Pero ya quedó dicho, a la larga o a la corta, lo espiritual da paso a lo natural. Entonces, comenzá por lo espiritual para salvar lo natural. Ese es el mandato, ¿eh? Para eso el Señor nos envía a escudriñar. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y escudriñar. Cualquier consulta o comentario, Sobreviviendo a lo falso, parte 1, y cuando se complete este trabajo la semana que viene,
creo que va a quedar un paquete con un envoltorio a lo mejor muy simple, muy de bajo perfil, pero con un contenido que te va a servir para saber quién es quién, desde tu alrededor, haciendo como una espiral hasta lo más alejado. Mis correos: tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Dios te bendiga, hasta la semana que viene con la segunda parte de Sobreviviendo a lo falso.